Buenas noches. Bueno, como venimos durante algunos domingos considerando el fruto del Espíritu, creo que todos saben eso. Hoy nos toca considerar el fruto del Espíritu en la faceta de la benignidad y la bondad. Quería, antes de entrar de lleno con eso, hacer como algún repaso que tiene que ver con el fruto en sí. El fruto del Espíritu es aquello que se hace visible en nuestra vida, en el carácter, en la conducta, que revela cómo está nuestro corazón, ¿no? Es aquello que se ve como en una planta. Cuando una planta tiene salud y está bien, a su tiempo aparece su fruto. De la misma forma, el fruto del Espíritu en nosotros es aquello que podemos ver en nosotros, en otros, y que otros pueden ver en nosotros también. Lo cierto es que hay plantas también que no dan fruto. Algunas plantas no dan fruto por inmadurez, simplemente porque no ha llegado el tiempo. El duraznero dice que tarda entre 2 y 4 años desde que es plantada la semilla hasta que ve la primera fruta. El manzano entre 6 y 10 años. El banano entre 11 y 16 meses. Es decir, que a veces no hay fruto porque todavía no se llegó a la madurez. Y si alguien acá ha llegado al Señor, se ha encontrado con la cruz de Cristo hace poco, tal vez uno diga, che, yo no veo todavía frutos en mí. Bueno, porque cuando nos acercamos al Señor comienza una vida de crecimiento que tiene que comenzar a dar fruto. Así que trabajemos en eso, sigamos adelante porque hay fruto que va a salir. Pero la verdad es que también hay plantas maduras que no dan fruto. A veces por falta de nutrientes, por presencias de plagas, por enfermedades, por falta de agua o por exceso de agua, por falta de poda. Y lo mismo pasa a veces en nosotros, que ya somos cristianos maduros, pero no vemos fruto. El escritor de los Hebreos dice, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo habla también y da un concepto parecido a esto. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, etcétera, etcétera, etcétera. A veces podemos tener tiempo ya en la familia de Dios y no hay fruto. Ahora, el fruto del Espíritu, como lo dice la expresión, es fruto del Espíritu. Es lo que el Espíritu va a generar en nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos el Espíritu Santo, el fruto es del Espíritu, pero no lleva un fruto. El pasaje central que consideramos para esto, que es el de Gálatas 5, que dice 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, todos sabemos eso, es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que tenemos que remontarnos unos versículos atrás, y dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya lo he dicho antes, para que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que va a producir el fruto en nosotros, pero el Espíritu Santo no produce fruto simplemente porque está ahí. Es lo que estamos diciendo. Tenemos el Espíritu Santo, pero no llevamos fruto. ¿Y por qué no llevamos fruto si el Espíritu tiene que producirlo? Es que hay algo en nosotros, hay una responsabilidad de parte nuestra, que es la de darle lugar al Espíritu para que el Espíritu produzca fruto y nosotros lo podamos ver. La Biblia usa otras expresiones, así como acá dice, andad en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. También en otras partes, Colosenses 3:5 dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, desechando. Efesios 4:17, no anden como los otros gentiles. Efesios 4:22, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Espíritu Santo va a producir su fruto cuando nosotros le demos lugar. Porque es verdad que el Espíritu Santo está y va a mostrarnos, nos va a revelar lo que está bien de lo que está mal, lo que es pecado de lo que no es pecado. Pero hay una responsabilidad que Dios pone sobre nosotros. Andad, no satisfagan, hagan morir, desechen, no anden, despójense. El Espíritu Santo va a marcar lo que es, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hace poco, pensando en esto de que el Espíritu nos muestra, escuchamos una charla que la compartimos con los novios. Me gustó algo que decía este predicador. Dice, el cristiano que vive en un nivel básico de comunión con Dios, se preocupa por lo que es pecado y lo que no es pecado. Y esa es su discusión. Entonces, a la hora de hacer algo, lo primero que piensa si es pecado o no es pecado. Si no es pecado, lo hago. El cristiano que sube un poquito, un escalón, dice, bueno, lo hago si me conviene o no me conviene. Sube un poquito. Ya no solo si es pecado o no es pecado, sino si conviene o no conviene. Pero el cristiano que quiere crecer un poco más se pregunta si lo que hago agrada a Dios y alegra su corazón o no. Sube un poco más. Y el Espíritu Santo está ahí para eso. No solo para marcarnos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, no lo que es, sino para que nosotros también podamos agradar a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Y tenemos esta responsabilidad de cuidar este árbol, figurativamente, para que dé fruto. El Salmo 1 dice, en el versículo 2, hablando del hombre que busca al Señor, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Y ahí está la oración y el estudio de la palabra de Dios. Las herramientas que tenemos para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y el fruto se evidencie, para que nuestra conducta, para que nuestra vida, para que nuestro carácter cambie y muestre el fruto del Espíritu, necesitamos de la oración y de la lectura. En su ley medita de día y noche. Entonces, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pensando en esto, quería empezar por ahí porque los pasajes que vamos a ver tienen este común denominador. El Espíritu Santo está esperando de nosotros o quiere producir en nosotros benignidad y bondad, pero no lo va a producir por sí mismo, por estar ahí simplemente, sino que nos pide a nosotros nuestra parte para que eso se produzca. Entrando en la benignidad y la bondad, son un aspecto del fruto del Espíritu casi indivisible, casi lo mismo. Es muy difícil pensar qué diferencia hay entre ser benigno y ser bueno. La benignidad y la bondad, ¿qué diferencia hay? Bueno, en la Biblia no es la misma palabra en el original, es decir, que hay alguna diferencia, pero incluso algún autor le llama como el fruto gemelo. Es prácticamente lo mismo, pero se complementan. Una cosa complementa a la otra y las dos juntas se manifiestan, ¿no? MacArthur dice, la benignidad no se relaciona con debilidad o falta de convicción, sino que es el deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia, tal como el Señor trata al creyente. Samuel Pérez Millos dice en su comentario, no se trata de debilidad,
sino de entrega sin resistencia a favor de otros. La benignidad es la consideración tierna de los demás. Es suavidad, es dulzura. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2, les va a hablar de esta forma y eso nos va a ejemplificar lo que es la benignidad. Dice 1 Tesalonicenses 2:6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos con vosotros. Esa idea de la ternura. La benignidad es una actitud del corazón, de mirar a los demás como Dios los ve. La bondad es el brazo extendido de la benignidad. La benignidad nace en el corazón y la bondad extiende sus brazos hacia los demás. La bondad es la parte activa de un corazón benigno. Son la misma cara son las dos caras de una misma moneda. Por eso es que no las podemos separar y no podemos, vamos a hablar de la benignidad y no podemos hablar de la bondad. Porque un corazón benigno actúa con bondad. La benignidad es la actitud que nace en el corazón y la bondad es la que extiende sus brazos para hacerlo. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado, dice David, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Porque la bondad se ve. La benignidad es algo que está ahí, es una actitud de poder considerar y de mirar a los otros como Dios los ve, y la bondad hace que yo extienda mis brazos en acciones y exprese la benignidad de Dios en bondad hacia otros. Pablo escribiéndole a Tito, dice en el capítulo 3, versículos 4, primero viene hablando de todo lo malo que éramos nosotros, de todo lo que éramos antes de conocer al Señor, pero dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Porque la bondad de Dios se manifiesta. Y nosotros podemos ver la bondad de Dios, de su corazón benigno y benevolente, en la obra de Cristo. Gustavo hablaba el domingo pasado sobre la paciencia y nos decía, nada de lo que el Espíritu quiere producir en nosotros como fruto no es nada que Dios en el Señor Jesucristo no lo haya cumplido. Él hablaba de la paciencia, nosotros podemos ver que la benignidad y la bondad están en el Señor presentes. La benignidad nos lleva a mirar a los demás como Dios los ve. Y la bondad nos hace que ministremos el amor de Dios que fue derramado primero en nuestros corazones. Por eso es imposible hablar de ellas en forma separada. La benignidad es favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y los malos. Yo diría especialmente a los ingratos y los malos. Y ahora sí quiero que me acompañen a un pasaje en Lucas capítulo 6. Dice el Señor Jesús, Lucas 6, y acá vamos a tener un panorama bien amplio de la benignidad y la bondad, versículo 27. Primero nos va a mostrar cuál es el objeto de la benignidad y hacia quién debe estar dirigida. Dice, pero vosotros, a los que oís, les digo, amen a vuestros enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Hacia quién va dirigida la benignidad? A vuestros enemigos, a los que te aborrecen, a los que te maldicen, a los que te calumnian, al que nos hiere, al que nos quita lo que tenemos, al que nos pide.
porque la benignidad está dirigida hacia ahí. ¿Y cómo lo hago? Dice el versículo 31. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero además va a hablar de dos niveles de benignidad, diría yo. No sabía cómo llamarle. En algún momento pensé decir una benignidad falsa, pero no, creo que no sería correcto. Diría más bien básica. Dice el 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hay un nivel de benignidad básico, y dice acá cuando está hablando de los pecadores, está hablando de aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Dice, si nosotros amamos a los que nos aman, qué distinto hacemos a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se está manifestando la benignidad de Dios en nosotros y la bondad? Si le hacen bien a los que te hacen bien, no hay diferencia. Pero la verdadera benignidad, la de Dios, va acompañada de la bondad. Entonces dice el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. La verdadera benignidad que nace del Espíritu Santo en nosotros no es la que vos le haces a aquellos que, entre comillas, sentís que lo merecen. Al que te hizo bien, la benignidad pura, la que nace del Espíritu Santo, es aquella que nosotros podemos demostrar a aquellos a quienes no tenemos ganas de demostrarlo. Al que te hirió, al que te falló, al que te lastimó, al que te pidió prestado y nunca más viste nada. Ahí es donde la benignidad, el fruto del Espíritu, tiene que salir. Pablo en Romanos, cuando está hablando de la justificación, da este concepto en algún sentido cuando dice, Romanos 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Se dan cuenta? Eso quizás lo podría hacer alguien por alguien bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Y ahí se extiende la bondad de Dios. La benignidad de Dios puesta en acción. En que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la benignidad de Dios. Esa es la benignidad real. Pero vamos a Efesios capítulo 4 y profundicemos un poquito más ahí. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque si contristamos al Espíritu, vuelvo a lo que decía primero, es imposible que el fruto florezca. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto es podar el árbol. Esta es la parte que nosotros tenemos que hacer. El Espíritu Santo quiere que de nuestro corazón salga benignidad y bondad, pero dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y entonces aparece el fruto. Antes, versículo 32, sed benignos unos con otros. Y acá es donde agrega un condimento más. Misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Dios les perdonó a vosotros en Cristo. Dos aspectos de la benignidad
digamos así, que adornan el fruto. La misericordia y el perdón. Tampoco es que si hablamos del fruto del Espíritu es que no podemos separar todo. Es más, el fruto del Espíritu es uno que tiene todos estos aspectos. No podemos considerar que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, pero bueno, yo elijo un par de amor y gozo, sí, bueno, pero paciencia no tengo, benignidad cuando puedo y así no, porque el Espíritu Santo quiere generar todo y está todo ahí junto. La misericordia, sentir en simpatía con otra persona en su miseria, tener compasión. Jeremías, escribiendo en Lamentaciones, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La benignidad de Dios es no tratarnos como merecemos, sino por el contrario, extender su bondad. Expresada también con la misericordia que se renueva todos los días. El Salmo 103 dice en el versículo 10, hablando de Dios: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, y acá está la ternura de la benignidad, se compadece Jehová con los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. La misericordia acompaña a la benignidad, la ternura, porque como el Padre se compadece del Hijo, cuando, ¿no? ¿Quién acá les hizo renegar a algún hijo alguna vez? Y tenés que apelar a la misericordia de Dios que el Señor tuvo con vos. Pero además dice el versículo 32 de Efesios 4 que leíamos: misericordiosos y perdonándose unos a otros. Porque un corazón benigno es un corazón que perdona. Pablo escribe en Colosenses capítulo 3 versículo 5. Otra vez la misma fórmula: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto es podar nuestro árbol para que dé fruto, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros, acá está otra vez el concepto de lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, todas estas cosas, y estas que se oponen directamente con la benignidad: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y acá es donde empieza a crecer el fruto, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es la actitud del corazón. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, actitudes del corazón, pero que extienden su brazo a través de la bondad, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja con otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque la benignidad y la bondad no pueden separarse de la misericordia y del perdón. ¿Saben por qué muchas veces no podemos recomponer nuestras relaciones? ¿Por qué la benignidad no puede salir
y la bondad hacer un paso más y hacer algo. Porque no aplicamos de misericordia y porque no podemos perdonar. El Señor habla en Lucas capítulo 10 sobre el buen samaritano, ¿no? Una historia muy conocida. Un hombre que va por un camino y es asaltado por ladrones y herido y queda tirado. Conocemos la historia y pasa un levita y pasa de largo y pasa un sacerdote y pasa de largo. Entonces viene el samaritano. Y dice Lucas 10, 36, el Señor le pregunta a estos que le habían venido con la pregunta del prójimo, dice, ¿quién pues de estos tres, el levita, el sacerdote y el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El samaritano es el que usó de misericordia. ¿Y ustedes qué creen? Samaritanos y judíos no se podían ni ver. Y no quiero decir lo que la Biblia no dice, pero estoy seguro que el samaritano en su corazón no guardaba un rencor y había un perdón por la enemistad que había de años. Entonces pudo usar de misericordia con alguien que no lo merecía. No solo eso, sino que lo sacó de allí, lo curó, lo vendó, lo subió a su caballo, lo llevó, lo dejó en una posada, pasó a visitarlo después. Entonces, me pregunto, ¿es evidente el fruto del Espíritu en benignidad y en bondad en mi vida y en la tuya? Si hay entre nosotros amarguras, rencores, distanciamientos, falta de perdón, no nos saludamos con alguien, no soportamos a alguien, necesitamos podar nuestro árbol, porque no va a salir el fruto. No podemos decir que estamos bien con Dios, pero no puedo ni ver a mi hermano. Algo mencionó Hernán cuando habló del amor. Si estamos bien con Dios hay fruto. Si no estamos bien con Dios, no hay fruto. La parábola del samaritano empieza unos versículos antes, dice, versículo 25 de Lucas 10. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque primero viene el amor a Dios, pero no se puede separar el amor a Dios del amor a los otros. Y entonces viene la historia del samaritano. Es interesante que en Génesis 3, después de la caída del hombre, el Señor hace dos preguntas. Primero lo enfrenta a Adán. Después de haber caído, de que Eva cayó, le dio de probar, se escondieron y Dios le dice a él, ¿dónde estás? Porque tu relación conmigo se cortó. ¿Dónde estás? Porque primero está arreglar la relación con Dios para que la benignidad salga, para que la bondad se exprese hacia los demás. Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? Un capítulo más adelante, Génesis 4:9, Caín mata a su hermano. Y el Señor lo llama y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde estás tú? Porque mi relación con vos se cortó. Y a Caín le dice, ¿y dónde está tu hermano? Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir que estamos bien con Dios, pero yo no lo puedo ni ver a mi hermano. No podemos. El apóstol Juan escribe en 1 Juan, creo que Hernán lo leyó el día que habló del amor. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es
Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso nuestro árbol debe ser podado primero en nuestra intimidad con el Señor. ¿Amás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Amás a tu prójimo? ¿No tenés problemas con nadie? ¿No hay nadie a quien nos saludás, a quien preferís pasar por otro? Viene por este pasillo, me voy por este, porque no tengo ganas, porque no quiero. Creo que respondiendo a la primera pregunta podemos llegar a la segunda pregunta, podemos llegar a la primera. Si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro hermano. Y si no amamos a nuestro hermano, no digamos o no podríamos decir que amamos a Dios, porque es mentira. El apóstol Pablo, ya para ir terminando, dice en 1 Corintios 13, empieza diciendo que nada tiene valor si no hay amor, ¿no? Y dice, bueno, podríamos hablar lenguas humanas y angélicas, podríamos tener profecía, podría dar todos mis bienes y hasta mi cuerpo para ser quemado, pero si no hay amor no tiene sentido, no tiene sentido. Pero dice el versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, porque mira a los demás como Dios los mira. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eso es el perdón. No se goza en la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es benigno. Y el amor de Dios, dice Pablo en Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones. Para cerrar y para que nos llevemos algo práctico, un desafío y una tarea práctica. A lo mejor lo tenés que hacer hoy mismo. A lo mejor hoy no podés. Pero en la semana el Señor te llama a hacerlo. El desafío del Señor a través del fruto de la benignidad y la bondad es la de perdonar, la de obrar misericordia, la de pedir perdón, la de reconciliarse, la de pasar por alto las ofensas, de podar nuestro árbol y ser benignos de corazón y poder mostrar con nuestros actos la bondad de Dios. Yo no sé si aquí hay padres alejados de sus hijos o hijos alejados de sus padres. Tal vez hay esposos que no están con chisperío, atados con alambre, porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Porque no estamos andando en el Espíritu, porque hemos contristado el Espíritu, porque hemos roto esa relación con Dios. Entonces el Señor nos dice hoy, ¿dónde estás? Para que vuelvas. Tal vez hay parejas de novios que pasan por turbulencias. Tal vez hay amigos que se dejaron de hablar por algo, no sé qué pasó, algo pasó. Algo te dijeron, algo te hicieron, algo pasó. En tu familia, hermanos, primos, tíos, no sé. Y aún más, acá en medio de nosotros, en la iglesia de Dios, quizás hay personas que han roto relaciones. Entonces el Señor dice, ¿a dónde está tu hermano Abel? Caín le dijo al Señor, le contestó, ¿no? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano?
¿Cuál es la respuesta? Sí, sí. Por eso quiero que nos llevemos a esa tarea. Y delante de Dios te animo a esto, no dejes pasar más tiempo. Por eso te digo que quizás es hoy antes de acostarte, quizás hay algo que tenés que arreglar. Porque el Espíritu Santo está adentro ahí, esperando tener espacio para que la benignidad y la bondad se manifiesten. Manifiestas son las obras de la carne, lo leímos, todo lo que genera, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre y dominio propio.